Hola amigos, ¿cómo se encuentran? De corazón, espero que estén muy bien. Nosotros estamos súper motivados de poder traer la segunda semana de esta serie que hemos llamado Soñador. Y bueno, si te has perdido alguno de los mensajes anteriores, ya sea el primero de esta serie o alguno de los de la serie de Juan, puedes ir a el canal de Facebook, a mi canal de Facebook, y buscar ahí en podcast, y ahí encontrarás todos los demás, y también en YouTube, si te fijas ahí en mi perfil, han de estar todos los mensajes. Pero bueno, vamos a comenzar con esta segunda semana de la serie Soñador. El tema que hoy nos toca se llama Compartiendo un sueño demasiado pronto. Hay cosas buenas, pero a veces las cosas buenas en el momento equivocado ya no son tan buenas. A veces también nosotros somos los que nos sentimos en el momento equivocado y actuamos. También podemos perfectamente actuar mal porque estamos leyendo mal el momento en el que estamos. No sé si te ha pasado que estás actuando de una forma o no sabes cómo actuar con determinada persona y dices algo que luego lo analizas y dices, ay, ¿a qué horas dije esto? ¿No? A veces tenemos que cerrar la boca o a veces hay que hablar algo en el momento correcto. Hay que saber leer los momentos, ¿sí? Pero bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, hablando de momentos y hablando de tiempo, que en algún momento de su vida han pensado, no sé, esto quizá me ha pasado a mí, pero estoy seguro que a alguien más, que en algún momento de su vida han pensado que nacieron en la época equivocada, ¿no? Yo me imaginaba muchas veces, en muchas ocasiones en mi vida, cuando era bastante más joven que ahora, eh, pensaba como, ay, a mí me hubiera encantado, a veces pensaba, me hubiera encantado nacer en la época de los vaqueros, ¿no? Y andar ahí a caballo, con mi guitarra, en las montañas y cultivar mi comida y que nadie tenga que venir a reclamarme nada. Y no sé, me imaginaba eso, ese vaquero romantizado caminando hacia el atardecer o cabalgando hacia el atardecer en su caballo. Me imaginaba también haber nacido en la época medieval y me imaginaba a mí mismo siempre con espada y con armadura, como que fuera tan cómodo andar con eso, ¿verdad? Y me imaginaba así andando por la vida y yo decía, no, pues es que yo nací en la época equivocada. También en algún momento lo dije y me imaginé estar en los años, no sé, 30 o 40 y yo decía, no, es que yo soy un joven viejo y me hubiera gustado nacer en esa época que todo era diferente y había más consideración por las personas y quizá mi forma de criticar el contexto que veía a mi alrededor. Pero la realidad es que si hoy me analizo, me cuesta mucho pensar en haber nacido en otra época. Realmente hoy ya con la madurez que tengo, no me puedo ni imaginar cómo pudo haber sido nacer, no sé, hace cientos de años o hace unas cuantas décadas. Porque la verdad es que ya estoy muy adaptado al entorno en el que estoy y uno con los años va aprendiendo a sobrevivir y a disfrutar y a valorar las cosas que tiene a la mano en este momento de la vida. Hay cosas que se extrañan del pasado, algunos las vimos y ahora ya no están, algunos nunca las vivimos y las vemos en libros de historia o en películas y pensamos, qué padre hubiera sido que todavía existiera esta costumbre o se hiciera esto y ya no está. Pero también hay cosas del pasado que no son nada buenas. Por ejemplo, a mí no me hubiera gustado vivir, ahora que lo pienso, en una época en donde no habían servicios sanitarios, no había tantos servicios de salud o médicos. La verdad hubiera sido bastante complicado. Pero bueno, estamos en la época que nos tocó vivir. Y en la época que te tocó vivir, te toca hacer cosas que te tocan solo a ti, que a nadie más le corresponden. Tú estás en este momento preciso de la vida por un motivo, por una razón. Ahora, metiéndonos más en lo que es la serie esta de Soñador, ¿recuerdas? Tenemos algunas preguntas. Teníamos 3 preguntas la semana pasada, hoy vamos a hacer una más, pero te las recuerdo. Primero, ¿qué haces con el sueño que Dios te da? Esa es la pregunta nueva. ¿Qué haces con el sueño que Dios te da? Supongamos que tienes un sueño y dices, este sueño es muy padre, a mí me encantaría llegar y alcanzar esto, lograr esto otro, tener estos éxitos en este tema en específico, pero ¿qué haces? ¿Te quedas esperando? ¿Caminas hacia eso? Recuerdo una canción de Pedro Guerra que dice, no es bueno quedarse colgados de un sueño, habrá que empujarlos llegado el momento. ¿Y cuándo es el momento? ¿Qué hay que hacer? Hay que esperar, porque si Dios me dio el sueño, pues todo, Él lo va a dar todo, ¿no? O hay que caminar, hay que buscar a la gente, hay que tocar puertas. ¿Qué se debe hacer?
Otra pregunta, ¿qué haces cuando un sueño parece morir? ¿Recuerdas esa pregunta de la semana pasada? ¿Qué haces cuando un sueño parece morir? Cuando por la razón que sea dices, no, ya esto no. Esto fue solo una locura, algo que hubiera estado muy bonito, pero ya sé que esto no va a pasar. Y lo ves con resignación cuando el sueño parece morir. Ahora, otra pregunta, ¿qué haces al otro lado de un sueño? Supongamos que lo lograste, que llegaste. ¿Y ahora? ¿Ahora qué haces? ¿No? ¿Qué sigue? Y otra pregunta, ¿qué haces cuando un sueño parece imposible? Dices, no, eso está bien, bien padre, me encantaría hacer eso, pero yo sé que no se puede, no, ni para qué le hago, ni para qué pienso, ni para qué me complico, ¿no? Ese sueño es imposible, eso no se va a lograr. Bueno, basados en la vida de José, el soñador que nos ha inspirado para esta serie, hay algunos principios que debemos ver y entender y recordar. Primero, los sueños dados por Dios necesitan madurar y crecer. No todo pasa de la noche a la mañana, no porque Dios me dé un sueño, un anhelo, una meta que ponga en mi corazón, ya luego ya va a pasar, ¿no? Necesitan madurar, necesitan crecer, necesitan herramientas que se van dando con los años, con el tiempo. Otra cosa, otro de esos puntos importantes, principios importantes. Los sueños dados por Dios tienen un costo y no quiere decir que tú tienes que pagarle a Dios, sino que tienes que pagar un precio. Necesitan un esfuerzo, siempre debes perder algo, siempre tienes que elegir y dejar algo atrás, ¿no? Porque los sueños no pasan solos, requieren un esfuerzo de tiempo, de recursos, de sacrificar actividades, sacrificar otras cosas que también me gustan, etcétera. Otro de esos principios es cuando Dios te da un sueño, Él hará camino para que lo cumplas. Eso es seguro y eso está bien padre. Nada más que te digo una cosa, Él hará camino, tú tienes que caminarlo. No olvides eso. Cada sueño tiene un camino hacia la realización, incluso cuando parece que ha fallado. Ese es el último de estos principios. Recuerda eso. Cuando te sientas súper perdido y cuando sientas que ya parece que esto no tiene sentido, recuerda, cada sueño tiene un camino hacia la realización. Incluso cuando parece que el sueño ha fallado, siempre hay un camino. Te voy a decir algo y por favor no lo olvides y grábatelo en tu mente y en tu corazón. Te lo digo así, muy, muy de mi corazón también. Dios te ha diseñado y te ha puesto en este tiempo y en este espacio y en esta época y en este lugar porque tiene un plan y un propósito para tu vida. Te lo garantizo. Incluso podríamos decir que Dios tiene un sueño para ti. Ahora, en este mensaje vamos a usar el concepto de sueño y de visión indistintamente. A veces vamos a usar uno, a veces vamos a usar otro, pero siempre nos referimos a lo mismo. Vamos a regresarnos tiempo atrás, incluso antes de José. ¿Sabes? En donde hoy está la ciudad de Jerusalén, hace muchos años atrás, Abraham, el bisabuelo de José, tomó a su único hijo, Isaac, y lo ofreció completamente a Dios como un sacrificio en una montaña, en el monte que se llamaba Moría en ese tiempo. Dios, la historia es más compleja que eso, ¿no? Dios llegó y le dijo, ya sé que tú me eres obediente, no tienes que sacrificar a su hijo, yo veo que tú me amas más que cualquier otra cosa. Y bueno, Abraham fue muy bendecido después de eso. Pero muchas generaciones después, un descendiente de Abraham, Jesús, dio su vida en esa misma montaña. Jesús, el Hijo de Dios, fue sacrificado como una expiación, como una ofrenda por los pecados de la humanidad. Mejor dicho, por los pecados tuyos y míos. Recuerda eso. Y ese fue el sueño de Dios. Y tuvo que pasar mucho tiempo para que se realizara. La semana pasada vimos El soñador y su loca familia, ¿recuerdas? Y vimos que la verdad es que estos tipos no eran ningunos ejemplos a seguir. Ahora, recuerda este principio, te lo repito, te lo traigo a la memoria otra vez. No tenemos que seguir los patrones de la generación anterior. Si dices, es que mi generación nadie estudió, no tienes por qué tú no estudiar. Si dices, de mis antepasados, todos son unos enojones, todos son unos peleoneros, pleiteros, no tienes por qué seguir ese patrón. Tú dices, todos son problemáticos, mi familia está marcada por decepciones amorosas o por matrimonios rotos o por agresiones. Nada de eso tiene que marcarte, nada de eso te define. Esta semana vamos a ver cómo José fue más bien definido, pero por un sueño. Ahora
tuvo un detalle. El detalle con José fue que se adelantó a sus sueños. Y eso es la lección que probablemente más importante vamos a tener hoy. Y vamos a ir ahí a la Biblia, al libro de Génesis, al primer libro, al capítulo 37, versículo 2. Acompáñame por favor a leerlo. Dice, este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, las dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Ahí voy a hacer una pausa. José no tenía el favor de sus hermanos porque además de una razón que vamos a ver en un momento, hacía esta clase de cosas. Y la realidad es que entre hermanos, cuando hay uno que es un soplón, o como decimos en mi país, en Costa Rica, un sapo, por supuesto que no es del agrado de sus hermanos. ¿Con qué necesidad va a contarle a su padre las fechorías que hacían ellos? Ahora sí, estos tipos eran bien terribles. Vamos a seguir con el versículo 3. Dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. Otro problema. Amaba a José, así evidentemente lo dice claramente, más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, un regalo especial mandado a hacer exclusivamente para él, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. Qué triste. La realidad es que si me pongo en los zapatos, o mejor dicho, en las chanclas de estos señores, qué difícil pensar que es un hecho de que mi papá ama más a ese hermano, que no soy yo. Y dicen, no dirigían ni una sola palabra amable hacia José. No podían hablarle bien. El versículo 5 dice, una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. El versículo 6 dice, escuchen este sueño, les dijo. Oigan el sueño, es que también. Versículo 7, resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. ¿Qué son esas maneras de intentar? ¿Qué intentaba José? ¿Intentaba ganarse el favor de sus hermanos? ¿Intentaba que lo admiraran? ¿O adrede estaba esperando que lo odiaran más? No sé qué pretendía José, pero creo que su actuar evidentemente no es el más maduro. ¿Sí? Para efectos de lo que vamos a analizar hoy, el sueño de José no es tan importante como la forma en que lo manejó. No vamos a hablar específicamente de los aspectos que iban a ser beneficiosos con ese sueño de José. Solo la forma en que él lo manejó. Y sabes, no es el único José que comete errores de esa clase. Yo creo que todos de alguna u otra forma podemos tener la inclinación a tomar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y a darle más importancia al sueño que al que da los sueños. No sé si lo habías pensado, pero a veces dices, no, yo tengo el sueño de, no sé, con mi profesión curar a muchas personas. A lo mejor nos estudiaste algo de ciencias de la salud, medicina, odontología, no sé. Y dices, voy a curar a muchas personas. Y te enfocas en ese sueño. Pero se vuelve más importante el sueño que el que te dio el sueño. Y sabes una cosa, ¿sabes quién te dio el sueño? Sí, yo sé que sabes la respuesta. El sueño viene de Dios. Y es muy preocupante y hay que tener mucho cuidado cuando el sueño se vuelve en nuestro corazón y en nuestra mente más importante que el dador de los sueños. Y ese puede ser un desenfoque que nos lleve a tardar mucho más en llegar a esa meta. Podemos también apresurarnos a interpretar y a descifrar lo que significa ese sueño, en lugar de ser prudentes y confiar en Dios, en el dador de los sueños. Ahora, imaginémonos por un momento los hermanos de José. ¿Cómo se sintieron? A ver, hagamos como la suma de todo. Ya de cajón, así, por default, estos tipos odian a José porque evidentemente su papá lo ama más que a ellos. Es más, yo hasta dudo de cuánto los amaba a ellos, dudo hasta si los ama, por la forma en que los ha criado de forma tan pasiva. Es como que no le importan, como que bueno, eso es un error. Aquí el hijo mío de verdad es José. No lo dice, pero su actuar revela eso. Le manda a hacer una ropita finísima de diseñador. Le manda a hacer una capa de diseñador para él, para que se luzca. Es que Jacob no tiene ningún reparo en hacer evidente el hecho
de que él ama más a José. Y entonces encima de todo esto y encima de que José es un soplón y le cuenta a su papá las fechorías de sus hermanos, encima de todo eso José tiene este sueño que no dudo que Dios se lo haya dado. Es un sueño bien padre. Y luego, pues si seguimos la historia nos vamos a dar cuenta que sí fue un sueño que Dios le dio. Pero José lo maneja de forma inmadura, imprudente, presumida, fea, de una forma fea. Y va y se lo presume a sus hermanos. De alguna forma, si lo decimos de alguna manera un poco más corriente, quizás como se lo restriega en su cara. Les dice, vean lo que me soñé. Yo estaba por encima de ustedes y todos ustedes o todas sus gavillas se inclinaban ante mí. Un día todos ustedes, ¿oyeron? Se van a inclinar ante mí. ¿Sabían? Ja, ja, ja. Y sabes, tiene mucho significado porque un manojo de trigo o una gavilla de trigo significa sustento, significa riqueza, pero también significa mercancía. Ese sueño estaba revelando lo que iba a pasar con la propia vida de José en los aspectos buenos y en los malos. Pero él no lo estaba entendiendo, no lo estaba captando por completo y por supuesto que no lo estaba manejando de forma prudente con sus hermanos. Y eso puede ser un error. Sabes, a lo mejor tú te has metido en cosas buenas y estás haciendo las cosas bien, a lo mejor estás yendo a una iglesia, o a lo mejor estás leyendo la Biblia, estás aprendiendo de Dios, a lo mejor estás orando y ahora sí te sientes mejor que el resto. Qué triste, porque sabes una cosa, ninguno de nosotros somos mejor que otro. Y ese es el error de José. Cuando Dios le dio ese sueño, él se sintió que él era mejor que los demás. Y nadie es mejor que el otro. Es importante tener eso en cuenta. Es importante tener en cuenta que la visión que Dios te da no se trata de ti. No es sobre ti. Dios puede trabajar a través de ti para proveer y redimir, para salvar, para ayudar a muchos a tu alrededor. Entonces sí, a lo mejor vas a tener un beneficio, vas a realizarte, vas a pasar momentos increíbles, vas a disfrutar y quizás esta riqueza, no sé. Pero la visión que Dios te da no se trata de ti. La visión que Dios te da no es sobre ti. Por favor, grábate esto en tu mente. Dios trabaja a través de ti, a través de tu historia, de lo que hace contigo para salvar y para ayudar a otros. Cuando te equivocas como José y lo haces sobre ti, despojas la visión que Dios te da de poder y de propósito. Cuando la vuelves una visión egoísta, cuando vuelves tu visión o tu sueño egoísta y piensas que se trata de ti, le quitas todo el sentido, pues. Eso es lo que pasa. El versículo 8 del pasaje que estamos leyendo dice, sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De verdad piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Pues ¿cómo no? ¿Cómo no? Piénsalo. Piensa qué hubiera pasado si José se hubiera guardado sus sueños para él. O al menos si los hubiera meditado, no sé, unos cuantos años. Pero no. Debido a que José compartió el sueño prematuramente, fue odiado terriblemente por sus hermanos. ¿Por qué? A ver, analicémoslo. Además de lo que ya hablamos de cómo era la relación de él y sus hermanos, analicemos algunos otros aspectos. A ver, primero que todo no había contexto para su sueño. O sea, un buen día José se levantó contándole a sus hermanos que se soñó que él iba a estar por encima de todos ellos, y como si ya de por sí no fuera así, ¿no? No había contexto para su sueño. No tenía el contexto correcto y sus hermanos mucho menos. No había ninguna razón actual para su sueño. Quizás si lo vemos a través de toda la historia, vemos la historia de José y cómo él salvó a muchas personas y de la forma en que lo hizo decimos, no, pues ahora tiene sentido. Pero hasta entonces tuvo sentido. En ese momento no había ninguna razón actual para ese sueño. No había liderazgo para su sueño. No había ningún liderazgo, nadie lo estaba controlando. Y número 4, la forma en que lo contó fue terrible porque enfocó todo en él. Todo el sueño lo enfocó en él. O sea, ¿qué dijo? Todos ustedes un día se inclinarán ante mí. Así como sus gavillas de trigo, todos se inclinaban ante mí. Él era el centro del universo. Esos fueron errores terribles de José a la hora de compartir su sueño. Aquí entonces hay algunos consejos para cuando trabajes con un sueño en tu vida. Primero que todo, si vas a compartir el sueño, ten cuidado y compártelo solo con las personas que de verdad te aman. Es más, yo te diría, guárdatelo un ratito más. Analízalo, piénsalo, órale a Dios y dile, Dios, me gustaría llevar a cabo esto, pero pues quiero estar seguro, dame el camino, ayúdame a entenderlo, ayúdame a comprenderlo más.
Y si es necesario compartirlo, si de verdad sientes que tienes que compartirlo con alguien, hazlo con personas que te aman, no con gente que te odia. Y cuidado con la intención, porque si lo hacemos con gente que nos odia, puede ser que esa intención sea precisamente eso, ahora que me odien más o que les arda más porque van a ver que bien me va a ir. Cuidado. Comparte el sueño también con curiosidad y con humildad, con la intencionalidad correcta, ¿sabes? No con orgullo. La actitud es clave. No es lo mismo que José haya dicho, oigan ustedes, yo un día voy a gobernar por encima de todos ustedes, un día se van a inclinar ante mí ustedes, ¿no? Y otra cosa que haya dicho, fíjense que me soñé esto, no sé qué significa, pero es un sueño muy extraño y no estoy tranquilo, solo este fue el sueño y lo cuenta, ¿no? Eso hubiera sido muy diferente, quizá no lo hubieran amado por eso, pero estoy seguro que la actitud de ellos hacia él hubiera sido muy distinta. Y otro de esos puntos es, mejor espera que el sueño madure y se desarrolle. Tranquilo, tranquilo. Espera que el sueño madure y se desarrolle. Vamos a continuar ahora en el versículo 9 de Génesis 37. Dice, al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo, y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. Y ya los hermanos, ya me los puedo imaginar torciendo los ojos, ya cerrando sus puños, ya que se calle ¿no? Dice, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre también, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es este?, le preguntó. ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? José tuvo un segundo sueño que fue todavía más impactante que el anterior. Dice que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Por supuesto que si lo vemos así, puede ser el sol, la luna, representando a su padre y a su madre, y 11 estrellas, pues 11 hermanos, ¿no? Y José viene y se lo cuenta a sus hermanos y a su papá. Y pues, oye José, ahora sí te volaste la barda. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? O sea, esto, de verdad, ¿quién se toma bien eso? Yo creo que incluso, aunque no odiarán a José, este sueño y la forma que lo contó, forma inmadura, presumida, por supuesto que no iba a dar un resultado bueno en su familia. Y tristemente muchas veces me puedo ver reflejado en la forma de ser, de expresarse de José. Tristemente lo digo. Cuando era más joven muchas veces criticaba cómo se debían hacer las cosas, cómo yo creía que se tenían que hacer. Criticaba las cosas que veía y hablaba de cómo se tenían que hacer de forma diferente. Y sentía esas ideas un poco ingenuas que si yo lo hubiera hecho de otra forma y si hubiera resultado, ¿no? Y no es así para nada, eso es orgullo. ¿Sabes? A veces hablamos más de la cuenta. Ese es el tema. ¿Y sabes qué nos dice Salomón en Proverbios sobre esto? Proverbios 10:19 dice, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Ahí está. Tan sencillo. Cuando abrimos la boca, mostramos lo ignorantes que somos. Por eso tenemos que tener tanto cuidado cuando abrimos nuestra boca. Entonces, el versículo 11 dice, sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. En el fondo, su papá, aunque lo regañó, estaba intrigado por eso. Pero los hermanos estaban peor aún. Estos sueños compartidos provocaron mucho más celos en sus hermanos. Una de las razones más fuertes por las que no pudieron ni escuchar a José probablemente fue porque es que su papá no los trataba de la misma forma. ¿Qué habrá crecido en el corazón de los hermanos de José? ¿Qué raíz de amargura habrá crecido en sus corazones al ver que su papá a ellos no los trataba como a su hermano? Recuerda que Jacob amaba más a José que a sus hermanos. La reacción de los hermanos de José revela lo que había en su corazón. Revela el montón de inseguridades, el montón de frustraciones que tenían. Y es hora de ponernos a lo mejor del otro lado, del lado de los hermanos de José. ¿Cómo respondes cuando alguien te comparte la visión que Dios le ha dado? Cuando alguien te habla de un sueño muy grande que tiene. ¿Te sientes contento, celebras o te pones celoso? ¿Te afecta que alguien sueñe demasiado en grande? ¿Sabes? Tenemos que analizar cómo está nuestro corazón. Y muchas veces vemos las cosas mal en otro porque nuestro corazón también está dañado y hay que arreglarlo.
Gálatas 5:24 dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. El 25 dice: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. ¿Sabes? Cualquiera de nosotros puede hacer que otro tenga envidia. Es real y es normal que pase, pero no debemos permitirlo. Y sabes, los celos son muy peligrosos. Tienes que cuidarte mucho de no generar que la gente sienta celos de ti, pero también tienes que cuidar mucho tu corazón que no sienta celos de otro cuando a otro le está yendo bien. Los celos destruyen nuestra alegría, los celos nos drenan la vida, nos secan, los celos nos impiden escuchar y ver a Dios. ¿Sabes? Te pregunto, ¿eres alguien que drena alegría o eres un dador de alegría? José y sus hermanos heredaron un espíritu de celos, así crecieron, así eran ellos, desde sus antepasados. Sus madres siempre estaban celosas la una de la otra, siempre se estaban enfrentando entre sí. Su padre y su hermano siempre tuvieron celos uno del otro. Tuvo todo esto un impacto en las vidas de sus hermanos. ¿Sabes? Pregúntate, ¿puedo celebrar lo que Dios está haciendo en la vida de otros mientras busco su propio propósito para mi vida? ¿Sabes? Porque a lo mejor dices: ¿cuándo me va a llegar a mí? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Ya veo que a este le está yendo bien, a este otro también. Y ¿sabes? ¡Qué padre! ¿Qué tiene? No tiene nada de malo. El problema es cuando nos empieza a molestar. Y te digo una cosa, tú enfócate en buscar los propósitos que Dios tiene para ti en tu sueño. Recuerda, Dios tiene un sueño para ti. No se trata de ti, se trata de tu vida siendo bendición para otros. Pero ahí está ese sueño. Ahora, si nos vamos a Jesús, hay mucho que aprender. Saben, en algún momento Él estaba con sus discípulos y en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 12 dice: me queda aún muchas cosas que decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. ¿Sabes? Está bien si te guardas algunas cosas, está bien, hay que ser prudente. No compartas tu sueño anticipadamente. Aquí hay algunas grandes verdades, por cierto, a propósito de Jesús. Primero, Él sabe exactamente cuándo es el momento adecuado para revelarse a ti. No se revela a ti antes, no se revela después. Él es paciente en la comprensión y amable en el enfoque. Y Él es amable para corregirte. Él te va a guiar. Él es el indicado para guiarte en tu sueño. Solo entonces pídeselo. Ahora considera esto. ¿Tiendes a hablar demasiado pronto? ¿Eres de los que cuentan todo lo que les pasa y todo lo que desean, anhelan, planean y sueñan? Cuidado. Sé más prudente, no seas como José. ¿Eres un drenador de sueños o un aumentador de alegría? Piénsalo. Porque a lo mejor tú eres alguien que está siempre tirando abajo los sueños de otro. Porque a lo mejor te hace sentir celoso. Te hace sentir frustrado porque a lo mejor tú no lo has logrado. Simplemente, y esto no es para que te sientas mal, esto es para que entonces le pidas a Dios que te ayude a tener un corazón diferente y que te ayude a buscar tu propio sueño para que estés trabajando en eso. Pregúntale a alguien de confianza cómo se siente respecto a ti. Pregúntale a alguien: oye, ¿yo soy alguien que da alegría o alguien que drena alegría? Te sorprenderías la respuesta. ¿Sabes? Te voy a decir, la oración es la herramienta más poderosa que tenemos a nuestra disposición. Si te sientes frustrado, derrotado, si te sientes celoso como los hermanos de José, o si te sientes que eres un José imprudente, que habla más de la cuenta o que eres presumido, como sea, si estás perdido, ora. Si no sabes qué decir, ora. Si no sabes cómo manejar tu sueño, ora. Y ¿sabes qué? Si no tienes un sueño y estás viviendo sin un propósito y frustrado, también ora y dile: Dios, yo quiero tener un sueño, yo quiero tener algo por qué vivir. Recuerda, Él te puede dar un sueño, pero un sueño que Dios te da no se trata de ti. Ten cuidado de enamorarte más del sueño que del soñador. Y no olvides esto, el sueño no se trata de ti. Ojalá te haya servido de mucho. Esto apenas está empezando, faltan muchos capítulos más de esta serie. No te lo pierdas, nos escuchamos la próxima semana y ojalá lo puedas también compartir con tus amigos y con la gente que de verdad amas y te importa. Te mando un gran abrazo, espero que estés muy bien. Pura vida, chao.